Veamos ahora los textos principales que los calvinistas usan para argumentar su doctrina de la depravación total. Quiero pedirles que cuando leamos estos textos y los consideremos, tengan en mente mi parábola de la fuente y los 3 cántaros y estas preguntas. ¿Qué relación tienen estos textos con el primer punto calvinista de la depravación total, el cual enseña que el pecador está muerto espiritualmente como un muerto lo está físicamente y que por eso no puede ni siquiera responder al llamado de Dios para que se arrepienta? ¿Tendrán que ver algo estos textos con esta doctrina? ¿O esta doctrina no será más que el agua de un cántaro que para nada tiene que ver con la fuente? Recordemos que no es lo mismo usar la Biblia que estudiar la Biblia. El primer texto que vamos a ver está en Efesios 2, 1, 5 y 6. El versículo 1 dice lo siguiente: Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es menester aclarar que este versículo de Efesios 2.1 en la Reina Valera contiene un fraude. En la traducción literal del original griego no existe la frase Él os dio vida a vosotros. Esta frase es espuria. Fue introducida por los revisores de la Reina Valera supuestamente para aclarar el texto. Yo sospecho que para amañar el texto y que reforzara la teología de los reformados. De todas maneras, es una falsificación, puesto que no está en el texto griego original. Pueden buscar en otras versiones y no van a encontrar esta frase. Los versículos 5 y 6 dicen así: Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El otro texto está en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En el texto llano, tal y como lo leemos traducido en la Reina Valera, esos textos no dicen que ellos estaban muertos espiritualmente a la manera en que un muerto lo está físicamente. Esa idea hay que añadirla a lo que literalmente dicen los textos, que es muertos en vuestros delitos y pecados y muertos en pecados. Ahora bien, estas frases que literalmente aparecen así en sendos textos, interpretándolas correctamente, pueden significar que ellos estaban muertos espiritualmente como un muerto lo está físicamente. Para responder a esta pregunta es imprescindible echar mano a un recurso que quizás sea un poquito difícil de entender para algunos, pero trataré de explicarlo lo más simple que pueda. Nos hace falta ver el significado de las palabras muertos, delitos y pecados en el texto griego. En español, muertos es un adjetivo. Delitos y pecados son 2 sustantivos. Asimismo es en griego. Estas palabras se traducen de un adjetivo y 2 sustantivos: necros, paráptoma y hamartía. El adjetivo muerto, necros,
tiene un uso variado en el Nuevo Testamento. Se usa en sentido literal, particularmente cuando el contexto trata de la resurrección, pero también se usa en sentido figurado. En este orden, veamos 3 versículos los cuales pudieran ilustrarnos. El primero es Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Es obvio que aquí el adjetivo muerto, necros, se usa primero en sentido literal e inmediatamente después en sentido figurado, puesto que sería un disparate si alguien dijera que la fe está muerta literalmente porque le faltan las obras, como está muerto físicamente un cuerpo porque le falta el espíritu. La fe es una idea abstracta, nada concreto. No es un ente vivo que se manifiesta como un ser, como lo es el cuerpo. Nadie puede decir, mira, la fe está aquí, es circular y de color azul. La fe es una virtud como el amor, la esperanza, etc., que literalmente no están ni vivas ni muertas. Repito, son ideas abstractas. Simple y llanamente, lo que ocurre es que el adjetivo en la segunda ocasión está en sentido figurado. En el contexto, Santiago quiere remarcar la inexistencia de la fe en una persona cuando no tiene obras para demostrarla. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Dice en el versículo 20. El otro texto es en Romanos 7:8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Como la fe en el texto anterior, el pecado tampoco es una entidad viviente. Es otra idea abstracta como el mal. Literalmente no está ni vivo ni muerto. Está muerto metafóricamente porque no tiene poder para actuar, ya que el poder del pecado es la ley. El pecado no tiene manera de manifestarse cuando no hay ley. En sentido figurado, está muerto, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta es la metáfora que aporta el adjetivo muerto, necros, en este versículo. Y por último, veamos Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado, pero el espíritu vive, a causa de la justicia. El adjetivo necros también está aquí en sentido figurado, pero en este caso refiriéndose al cuerpo físico. ¿O es que por tener a Cristo en su vida, el cuerpo del creyente está literalmente muerto? ¿Quién se puede creer eso? Si anda respirando, caminando, hablando por todas partes. El cuerpo no está muerto literalmente. Es una expresión metafórica, la cual quiere decir que el cuerpo está condenado a pecar. Es la carne con sus apetitos y malos deseos. En aras del tiempo es imposible citar más textos en este trabajo sobre este asunto, pero si alguien tuviera tiempo para buscar con una simple concordancia las veces que en el Nuevo Testamento aparece el adjetivo muerto, necros, podrá comprobar la diferencia entre su uso literal o metafórico en dependencia de los contextos. Analicemos a continuación los sustantivos delitos y pecados en Efesios y Colosenses. Veremos cómo el significado de estos sustantivos nos lleva a la certeza de que el adjetivo muerto, necros, en estos textos también está en sentido figurado. El pecador no está literalmente muerto en el orden espiritual, como dicen los calvinistas,
Lo que Pablo escribe en Efesios y Colosenses es una metáfora. Los sustantivos en griego son definidos y adquieren un significado según los casos gramaticales. Ahora, ¿qué es un caso gramatical? Es una forma de modificar las palabras, ya sea quitándoles o agregándoles letras para señalar si el asunto del cual se habla fue hecho por alguien o por algo, si es de alguien o de algo, si es para alguien o para algo, etc. En griego hay 5 casos gramaticales. Solo vamos a explicar 3, que son los que necesitamos. Vamos a explicar cada uno de los 3 casos y a poner de ejemplo una frase de un texto bíblico con el sustantivo pecado, porque es uno de los sustantivos que aparecen en los textos que estamos analizando. El primero es el caso nominativo. Es el que distingue o señala el sujeto en la oración. Sabemos que el sujeto es quien realiza la acción en la oración. Se traduciría del griego al español como el pecado. Por ejemplo, yo digo, el pecado destruye el cuerpo y el alma. Si esta frase estuviera en griego, el pecado es el sujeto, porque realiza la acción y por lo tanto el sustantivo pecado estaría en caso nominativo. Veamos el texto bíblico que también está en caso nominativo. Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre. Aquí el pecado es el sujeto, es el que realiza la acción de que entró en el mundo. Por lo tanto, el sustantivo pecado aquí está en caso nominativo. El segundo es el caso genitivo. Indica propiedad o posesión, o sea que pertenece a alguien o a algo. Se traduciría del griego al español como del pecado. Por ejemplo, yo digo, la mentira es del pecado. Si esta frase estuviera en griego, significaría que la mentira pertenece o es propiedad del pecado. El sustantivo pecado estaría aquí en caso genitivo. El texto es el siguiente, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, aquí la paga pertenece, es propiedad del pecado, por lo tanto, pecado aquí está en caso genitivo. Y por último, el caso dativo. El nombre ya lo dice todo, dativo. Significa que se da, que se entrega. Se traduciría del griego al español como a o para el pecado. Por ejemplo, yo digo, el hombre mentiroso vive para el pecado o se dedica al pecado. Si esta frase estuviera en griego, significaría que el hombre mentiroso se da, se entrega al pecado. El sustantivo pecado estaría entonces en caso dativo. Veamos el texto bíblico. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Pablo aquí lo que está recomendándole a los romanos es que no entreguen, que no den los miembros de su cuerpo al pecado. Vistos los 3 casos, volvamos a los textos que estamos analizando de Efesios y Colosenses. Para este último análisis quisiera presentar los textos como están traducidos literalmente en un interlineal griego-español muy bueno que está en internet. Veamos el primero. Efesios 2:1. Y a ustedes, estando muertos a las transgresiones, a los delitos, dice la Reina Valera. Pero ¿qué ocurre? Este sustantivo transgresiones está en caso dativo.
y a los pecados. También está en caso dativo. Repito, Efesios 2.1 dice, y a ustedes, estando muertos a las transgresiones, caso dativo, y a los pecados, caso dativo. El dativo de estos sustantivos nos conduce a esta idea. Los efesios estaban muertos a o para los delitos y los pecados. No estaban muertos en los delitos y pecados, como traduce la Reina Valera. El dativo indica que se habían dado, se habían entregado a los delitos y a los pecados, y en eso consistía su muerte metafórica o en sentido figurado. El sentido metafórico de este texto es similar al que vimos anteriormente, el cual dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. No es que los efesios estaban muertos espiritualmente como se muere físicamente. Metafóricamente estaban muertos porque se habían entregado a pecar. Los efesios tienen la misma condición espiritual que Pablo presenta como experiencia personal en Romanos 7. Pablo no nació muerto espiritualmente, como un muerto lo está físicamente. Pablo descubrió que estaba muerto metafóricamente al pecado cuando tuvo uso de razón y la ley de Dios le demostró lo esclavo que era del pecado. Romanos 7, 7 al 13. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aún después de su conversión, Pablo siguió siendo el mismo hombre esclavo del pecado, vendido bajo el pecado, muerto al pecado, al punto de que se consideraba un miserable y cuya única esperanza era Jesucristo. En Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Repito, Pablo no nació muerto espiritualmente como un muerto lo está físicamente, según dice la doctrina calvinista de la depravación total. Pablo sintió que moría metafóricamente al pecado cuando tuvo uso de razón y su conciencia a través de la ley de Dios le demostró lo esclavizado que vivía por el mal que estaba dentro de él. Aún después de su conversión continuó en la misma condición, muerto al pecado en un cuerpo de muerte.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es su exclamación metafórica o en sentido figurado. En los demás versículos de Efesios y Colosenses, también estos sustantivos están en caso dativo. Veamos. Efesios 2:5. Y siendo a nosotros muertos a las transgresiones. Caso dativo. Colosenses 2:13. Y ustedes muertos estando a las transgresiones. También caso dativo. El caso dativo de estos sustantivos hace inconsistente la teoría calvinista de que la muerte sobre la cual Pablo escribe aquí es una muerte espiritual literal semejante a la muerte física. Además de que Efesios 2:6 es una ejemplar metáfora. Y juntamente con él nos resucitó. Nos levantó juntos, dice la traducción del interlineal. Cuando Pablo y los efesios se convirtieron, ya Cristo hacía muchos años que había resucitado. Así que literalmente fue imposible que resucitaran juntos. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos sentó juntos. Es la traducción del interlineal. Nunca, jamás, ni Pablo ni los efesios se sentaron literalmente en los lugares celestiales junto con Cristo. Nada de esto es literal. Todo es una metáfora con un significado. ¿Por qué tiene que ser literal la primera parte? Es absurdo. Todo, desde el principio hasta el fin, es una metáfora. Voy a usar aquí la traducción literal del interlineal griego-español cuando se trate del caso dativo. Y a vosotros, estando muertos a los pecados y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuál era la condición espiritual de los colosenses? Son dos las condiciones adversas para ellos que Pablo presenta aquí. Primero, muertos a los pecados. Segundo, muertos a la incircuncisión de la carne. Ya vimos que muertos a los pecados significa estar entregados a haberse dado a pecar. Muertos a la incircuncisión de la carne quiere decir que ellos eran unos marginados, segregados, discriminados, separados de Dios por no pertenecer al pueblo de Israel, cuya señal de alianza con Dios era la circuncisión. A eso también habían sido entregados. De manera más amplia, Pablo escribe sobre este problema del gentil incircunciso, marginado y separado de Dios en Efesios 2, 11 y 12. Veamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En esta doble situación, muertos a los pecados y muertos a la incircuncisión, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál fue la vida que Dios le dio a los colosenses conjuntamente con Cristo? O sea, ¿cuándo le dio vida a Cristo en la resurrección? ¿Qué vida le dio a ellos también? El perdón de los pecados. Tan simple como eso.
No hay necesidad de retorcer el texto para hacer que diga cosas que no dice y para justificar el agua de un cántaro. El agua de la fuente es clara. Y a vosotros, estando muertos a los pecados y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En Efesios 4:32 dice: antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que ocurre es que si entendemos de manera correcta el texto, simple y llanamente, tal y como aparece escrito, sin retorceduras ni alteraciones, nos lleva a la verdad de que los colosenses no estaban muertos literalmente en el espíritu antes de conocer a Dios, como dice la doctrina de la depravación total. Porque la vida que recibieron del Señor fue el perdón de los pecados, y esta es una gracia que se recibe después del arrepentimiento, no antes del arrepentimiento. Por lo tanto, la vida la recibieron después que escucharon el llamamiento de Cristo al arrepentimiento y lo aceptaron. Hay un principio muy valioso en el estudio de la hermenéutica que dice: un texto sin su contexto es solo un pretexto. Cuando nosotros analizamos los versículos de Efesios en el contexto de toda la epístola, todavía nos reafirmamos más en la creencia de que la muerte a la cual Pablo se refiere es en sentido figurado. Es una entrega de los efesios a los delitos y a los pecados. Es que ellos se dieron a eso. No es una muerte espiritual como la muerte física. Es notable cuántas veces el apóstol llama la atención a los efesios para que superen el estado irremediable de pecado en que estaban antes de que Cristo les perdonara dándoles la vida, y para que no vuelvan a caer en esa situación. Tuve la curiosidad de contar las veces. Conté 18. Efesios 4:17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Efesios 4:25. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:28. El que robaba, no robe más, sino trabaje. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda malicia. Efesios 5:3. Pero fornicación, y toda impureza, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios 5:4. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Efesios 5:5. Sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Efesios 5:8.
En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Efesios 6:16. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta insistencia de Pablo para que ellos tengan cuidado con el pecado, habiéndoles dicho al principio que ellos estaban muertos e entregados, se habían dado a los delitos y a los pecados, es una evidencia de que ese era el problema al cual podían retornar otra vez si no ponían su voluntad y su esfuerzo en agradar a Dios. Si, como dicen los calvinistas, la muerte a la cual Pablo se refiere es una muerte espiritual literal, similar a la muerte física, y el Señor les había dado vida por un acto de gracia soberana antes de la conversión, entonces Pablo está gastando su tiempo inútilmente con estas recomendaciones. Si Dios los había resucitado espiritualmente, no podían morir otra vez espiritualmente. Repito, esta insistencia de Pablo es una prueba de que el problema de los efesios no era una muerte espiritual literal, mística, casi esotérica, sino el peligro real, objetivo, de la coexistencia con el pecado.